Bueno, continuamos. Primera Timoteo 6:3. Dice la palabra, claro, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Amén. Lo vuelvo a leer el 3, que dice, si alguno enseña otra cosa, si algún pastor enseña otra cosa que no es la palabra del Señor, ¿qué dicen las Santas Escrituras? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué es envanecido? Es un orgulloso. No los escuches. Está envanecido, nada sabe. Esa parte quisiera que me lo subrayo. Nada sabe. Nada sabe y delira acerca de cuestiones. ¿Qué es lo que hacen los pastores, los falsos maestros? Porque el profeta también enseña doctrina, hermano. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? El profeta tiene que enseñar doctrina. Tiene que enseñar también el profeta. No es que el profeta no enseñe, el profeta enseña. Enseña la palabra de Dios. Pero mira lo que dice. El falso maestro, el falso profeta, enseñan otra cosa. No enseñan la palabra. Por eso les vuelvo a repetir, ¿de dónde han sacado que el evangelio es prosperidad? Y la palabra del Señor dice que los que predican esas cosas no saben nada. No tienen entendimiento, son orgullosos. Entonces están enseñando una doctrina diferente, una enseñanza diferente que contradice a la revelación de Dios. Una revelación diferente. Contradice a las Escrituras. El maestro falso, el profeta, el pastor también que enseña, porque el profeta enseña, el maestro enseña, el pastor enseña. El maestro falso no se conforma a las sanas palabras porque no está de acuerdo con la enseñanza correcta. ¿Por qué no enseña? Porque no está de acuerdo con la enseñanza correcta y saludable en las Escrituras. Muy importante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que debe predicar el verdadero profeta? La Santa Escritura. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así haya milagros, no lo sigan. Entonces, ¿qué es lo que dice Moisés? Moisés alertó que iba a haber falsos profetas en Israel. ¿Y qué es lo que señaló? Que Israel iba a caer en apostasía. Israel iba a caer en apostasía a través de falsos profetas, a través de un miembro de la familia o a través de apóstatas de alguna ciudad cananea. Un poquito vamos a entender uno. Saludos al evangelista Herbert Arias, bendiciones, hermano. Te seguimos igual en las redes. Vamos a continuar leyendo. Un momentito más. Estamos en el 4. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él le serviréis y le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieses,
y así quitarás el mal de medio de ti. Amén. Continúo el 6, Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Amén. Ni le prestarás oído, ni ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Qué te está diciendo, hermano? Si viene un falso profeta, así tenga milagros, haya todo lo que haya, y este profeta te habla de milagros y se cumple, y te dice, alguien sea de tu familia o de tu entorno familiar, te diga, iremos, deja al Señor, iremos por el camino ancho. Queridos hermanos, es muy importante entender esto. Así tu padre y tu madre te digan, apártate, no vayas a esa iglesia. ¿Qué dice la palabra? No lo escuches. Eso le dijo Moisés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Continúo. El 9. Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y para todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora no está diciendo los apedré. Los falsos profetas deben morir. Las personas que te desaniman en tu misma familia deben morir. ¿Cómo van a morir? ¿Cuál es tu espada? Te presento tu espada. Es la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la anterior vez en la entrevista me decían, pastor, ¿tú estás juzgando? No, no juzgo. Discierno los tiempos proféticos. La palabra del Señor es clara. El falso profeta debe morir. ¿Cómo va a morir? Con esta espada. Estoy hablando algo espiritual. ¿Cuántos me entienden? No hay que dejarlos predicar falsas doctrinas. 1 Timoteo 1:3 dice la palabra claramente. Como te mandé, eso no lo busquen, pero ustedes ya saben, ¿no? De repente para los que nos están viendo. Como te mandé en Efeso, que no enseñen diferente doctrina. Es un mandamiento del Señor que no se enseña diferente doctrina en las iglesias. Y los profetas del Señor tenemos ese mandamiento. Nadie se alegra. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más fuerte. ¿Qué es? Un mandamiento. Hay que darles muerte espiritual a los falsos maestros, a los falsos profetas. Tenemos que sacar esa. La doctora es, la pastora es doctora. Pastora, en este caso una pregunta como doctora. Cuando hay una infección en el diente, tú le sacas todo, hay una infección, le tienes que sacar todo, ¿no? O le vas a dejar ahí. ¿Qué pasa si yo lo dejo ahí infectado? O le saco todo menos alguito dejo de infección. ¿Qué pasa con el diente? Luego la infección es mayor. La infección es mayor. Entonces Dios no es un Dios que pone parches a las cosas. Por eso el profeta, ¿qué tenía que hacer? En Jeremías, arrancar. ¿Ah? No dice poner parche, arrancar. ¿Qué más tenía que hacer Jeremías? Destruir. ¿Qué más? Quitar, volver a plantar y construir. Yo me pregunto, ¿dónde están los profetas en este tiempo que dejan hablar nomás cualquier enseñanza? Hago un llamado a los profetas.
¿Dónde están? ¿O estarán metidos en sus cuevas? ¿Qué será, no? Pero la palabra del Señor es claro. Los falsos profetas deben morir. Estoy hablando espiritualmente. Hay que quitarle la cabeza con la palabra. Por eso que cuando tú le hablas y le dices, hay asalariados y hay pastores, se enojan. Se enojan. Continuamos. Deuteronomio, capítulo. Estamos en el 8, ¿no? Si alguno de tu familia te dice, no lo dejes igual. Mira el 9. Sino que matarás, tu mano de la se alzará primero sobre él para matarle, y después de la mano de todo el pueblo le apedrearás todo lo que muera. Apedrear significa ¿qué? Ya no significa agarrar piedras y matar. La piedra significa igual la palabra. Eso es apedrear. Aquí los falsos profetas tienen que ser apedreados. Pero no es apedrear, agarrar y apedrear, ¿no? Los fariseos han entendido mal. Apedrear significa hablar con la palabra. Tal versículo dice. Y Jeremías habló en contra de los falsos pastores. Jeremías 35:15 dice esto. Ezequiel 34 dice esto, ¿no? Miqueas 3 dice esto. ¿Y qué estás haciendo? Estás apedreando al falso profeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están preparadas sus piedras? A ver, quiero ver sus piedras. Amén. Son peligrosos los falsos, porque vienen los falsos profetas, porque vienen de parte de Satanás. ¿Cuántos profetas hoy en día quieren predicar por dinero? Eso les decía a la pastora. A tal persona X le hemos invitado para que predique. Lo primero que me ha dicho es ¿cuánto de dinero me pagas? Y yo le dije a la pastora, al fin y al cabo yo no necesito de ellos. Yo necesito del Señor para predicar. Yo no necesito de nadie ni de nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué, pastor, hablas así? Porque para el profeta es suficiente la presencia de Dios, punto. ¿Cuántos me han entendido? ¿Cuántos se alegran por lo que les digo? Para el profeta, ¿qué es suficiente? La presencia de Dios. Punto. Si el profeta, si no tiene la presencia de Dios, el verdadero profeta no va a ningún lugar. Por eso David decía, yo voy, pero yo también quiero ir donde tu presencia. Con tu presencia quiero ir. Si no va tu presencia, yo no voy. Lo más importante para el profeta, ¿qué es? La presencia. ¿Cuántos tienen la presencia en su corazón? Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es el tema, pero hay un examen que deben pasar los profetas. Y me han entendido, ¿no? Ahora, Moisés les estaba diciendo que Israel iba a ser atacado para que le lleven a la apostasía por 3 caminos. Le iban a desanimar a los judíos, los falsos profetas, su propia familia y muchos apóstatas que se iban a levantar dentro de Israel. Es otro tema. Pero quería llegar a cómo tenemos que examinar en este tiempo a los profetas, pastores y maestros, porque el profeta enseña, les vuelvo a repetir. El pastor que habla conforme a la palabra del Señor es profeta. ¿Cuántos me han entendido? Porque si tú dices en la palabra del Señor dice, y tú lees estos versículos, Dios está hablando por medio de tu boca. ¿Por qué? Porque te estás basando en su santa bendita palabra. Entonces el pastor también es profeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, muy importante,
13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué es lo que hizo Pablo cuando vinieron falsos profetas? Que dijeron, no hay que juzgar al ungido, dijo. A ver, vamos a ir ahora ahí. 1 Corintios 5:13. 1 Corintios 5:13. 1 Corintios 5:13. A esa persona, a ese profeta que confunde al pueblo, engaña, se llama anatema. 1 Corintios 5:13. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Lo leemos más desde atrás? Un caso de, vamos a leer 1 Corintios 5. ¿De qué trata? Un caso de inmoralidad juzgado. ¿Qué es lo que pasaba? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, por tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Se había casado, ¿qué? Con la mujer de su padre, un tal sujeto, ¿no? 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Continúo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hacía con estas personas que traían desorden a la iglesia Pablo? Los sacaba de la iglesia. ¿Qué debemos hacer con los falsos profetas? Estos son anticristos. Por eso el pastor Luis Guachá es anticristo. Toto Salcedo no, es anticristo. No son del cuerpo del Señor. No es parte, es del cuerpo de Satanás. No pertenecen al cuerpo del Señor. ¿Acaso la cabeza puede hacer una cosa y el cuerpo otra? Si la cabeza, que es Jesucristo, dice, prediquen arrepentimiento, la mano va a hacer otra cosa. No son parte del cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Sacarlos. Yo no lo voy a sacar. El Señor me ha dicho que lo saque. No son representantes de nadie. Si no representan a la palabra del Señor, no representan a Jesús. Y si no representan a Jesús, ¿a nombre de quién hablará? ¿Tú crees que la firma de la ley de libertad religiosa, ecuménica, satanista, representa a Dios? Dios no se puede juntar con... Dios no tiene una alianza con Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él que es el claro. No está el Señor, no está el Espíritu Santo en esa iglesia. En poder de Dios no está. No está. Pastor, pero si hay milagros, ¿qué dice la palabra? Así hubiera, pero cosa que no hay. No hay porque yo he estado ahí, es mentira. Pero, así fuera verdad, ¿qué dice la palabra?
¿Qué dice? A ver, ¿en qué Deuteronomio 13, 1 al 5? ¿Qué dice? No lo escuchen. ¿Por qué, pastor? Porque detrás del milagro hay ahí dinerito. Hay ahí su Dios, su templo, ¿no ve? Eso ama. Maldonado, Cash Luna, toda esa gente. No lo escuchen. No lo escuchen. ¿Dice o no dice? En aquel día me dirán, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? Ya estamos engranando. En aquel día me dirán, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué les diré yo? No los conozco. ¿Por qué la gente va a recibir milagros, casa, auto a la iglesia? Así fuera verdad. El Espíritu Santo, y basándome en Deuteronomio 13, 1 al 5, no está en poder de Dios ni en la eclesía, en esas mega iglesias. No está. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. No está. ¿Por qué, pastor, dices que no está? ¿Acaso tú eres Dios? Yo no soy Dios. Pero la palabra de Dios dice que no vayan. Yo no lo estoy diciendo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios dice no vayan. No soy Dios, efectivamente. Soy portavoz de lo que dice la palabra, que es muy diferente. ¿Quién es la máxima autoridad de la iglesia? ¿El pastor? No, la palabra del Señor. El amado Espíritu Santo es la máxima autoridad. ¿Y el Espíritu Santo ha escrito la palabra del Señor? Sí. ¿Qué dice en la palabra? Que no vayan a esas iglesias que van en vanidad de cosas materiales, milagros, etcétera, 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 y no la salvación. No está el Espíritu Santo. No está. ¿Qué está? Si no está el Espíritu Santo, ¿quién está? Está el diablo. ¿Por qué, pastor? ¿Lo dice o no lo dice? Si yo me aumento, disminuyo la palabra del Señor, es otro evangelio. Porque poder de Dios, dice, ¿no ve? Si yo le meto una coma ahí, cuando no hay, es otro evangelio. El evangelio es poder de Dios, dice. Es otro evangelio. Porque en ese momento les da su pataleta, ¿no ve? Poder de Dios, gritan ahí. No es del Señor. No es del Señor. Hay gente que me dice, pastor, yo he venido, ¿cuántas personas aquí vienen y dicen, pastor, yo no sentí nada? Y no es necesario que sientas. Lo que es necesario es que sepas que eres salvo. Amén. Quiere decir las cosas claras. ¿Qué avivador ha hablado de milagros? Ninguno. Amén. No está el Señor. No está ahí. ¿Qué dice la palabra? No oigan. Es por eso, hermanos. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? En Corinto había una persona. Había un sujeto que estaba ahí causando desorden. ¿Y Pablo qué hace? No lo juzgan, dice. Lo echa fuera. Lo echa fuera y lo entrega a Satanás. Porque estaba desviando a otra gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Por eso el 5:13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad a ese perverso. Qué tremendo, ¿no? ¿Es bíblico sacar a la iglesia, echar a alguien? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Quién agarró pues chicote y los sacó del templo? ¿Quién pues dijo, mi casa es casa de oración? ¿Y ustedes la han vuelto qué?
Así les digo, no juzgaremos al ungido, dijo Jesús. Limpió todo. Estamos apedreando a los falsos profetas y maestros. Espiritualmente estamos haciendo eso. Estamos sacando la palabra del Señor, que es espada de doble filo, y los estamos cortando, los estamos degollando. Espiritualmente ahorita estamos haciendo rodar cabezas. Es el Espíritu Santo. Jesús predicaba como león y cordero. Jesús ya no va a venir en un burrito, va a venir a juzgar al mundo. Nuestro Señor está trayendo orden a la iglesia. Yo no. Yo me estoy limitando a leer la palabra. El Señor dice: saquen a esos perversos de la iglesia. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay que hacer eso, hermano. ¿Alguna pregunta? Estamos al libro. Pregunta, tranquilos. En Jeremías 23, 34 dice algo sobre los profetas que dicen profecía del Señor. ¿Esa profecía es literal? A ver, vámonos a Jeremías 23, 34. Jeremías 23, 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Claro, hermanos. Hermanos, en Jeremías 23, 9, denunciación de los falsos profetas, Jeremías. Y ese es el contexto de lo que se habla, ¿no? Pero el 23:34 dice: y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Muy buena pregunta. Para responder esto, vámonos a Apocalipsis 18:23. Y ahí vamos a entender más claro. ¿Qué dice Apocalipsis 18? El título: la caída de Babilonia. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en tierra. Queridos hermanos, esto es el espíritu babilónico que está metido en muchas iglesias. Porque este espíritu babilónico mata a los profetas. ¿Lo leen? ¿Lo volvemos a leer esa parte? Quiero responder, vamos a llegar a un punto. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo. Está hablando del Vaticano, amén. Es para este tiempo esto. Y de esposa se oirá más de ti, porque tus mercaderes, ¿qué habían hecho? Negocios en común con políticos. Porque por eso les digo las hijas de la ramera, porque han aprendido del Vaticano. Y el Vaticano ha aprendido de la Gran Babilonia, la madre de las rameras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un espíritu diabólico. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. O sea, está hablando de un espíritu de brujería en esas iglesias.
porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las... Está hablando ahí de engaño. Ahora el 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. Por eso en estas iglesias no dejan surgir nuevos profetas. No dejan predicar a nuevos predicadores. No dejan enseñar a nueva gente. Por eso decimos dinastías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quieres profetizar? El Señor me ha mostrado algo. Cállate, cállate, cállate. Dicen. ¿Alguna vez han pasado eso en alguna iglesia? Nosotros hemos pasado. Y los que me van a entender más lo que han pasado ahí. Yo cuando estaba en eclesía del autodenominado Tot Salcedo, no me dejaban predicar. ¿Sabes por qué? Porque no había ido al encuentro. ¿Y sabes por qué no he ido al encuentro? Porque no tenía plata. ¿Qué es el encuentro? O lo que es el poder de Dios, el plan de Dios. ¿Qué es? Le han puesto precio para que te encuentres con el Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Cuando yo estaba del Papa Evangélico Tot Salcedo en su iglesia, porque Dios me había llevado, no tenía el entendimiento aún, era un bebé espiritual. Yo quería tener un encuentro con el Señor. ¿Y qué me dijeron? Creo que estaba 400, 500 bolivianos, ¿sabes? Hace 8 años. Tienes que ir al encuentro, decían. Yo quería ir al encuentro. Pero ya tienes que pagar 500 bolivianos, porque va a ser en el Hotel Presidente. Si no tienes ese dinero, bueno, pues, no tienes tal encuentro. Entonces la gente se dedicaba y eso la pastora, hasta la pastora ha vendido haddocks, todo para acumular ese dinero y darle al mercader del Toto Salcedo, porque le han puesto un precio para tener tu encuentro con el Espíritu Santo, con el amado Espíritu Santo, perdón. Si tú quieres tener un encuentro, no necesitas pagar a nadie. Dobla las rodillas en tu cuarto, ahí Dios te va a hablar. Porque Él lo ha pagado en la cruz del Calvario. Por eso digo, mercaderes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo vas a ver, el mismo espíritu le vas a ver al autonombrado Luis Guachay. Va a estar como loco gritando del encuentro que el plan de Dios es tremendazo, pero no es gratis, hermano. Ese encuentro o ese plan de Dios no es gratis. Si no tienes plata, no tienes encuentro con el Espíritu Santo. ¿Quién es Él para poner dinero de por medio? Nosotros aquí hemos tenido, ¿no ven? O sea, yo cuando les he dicho van a traer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, al punto voy. Las personas que van a estas iglesias, que están en juicio, estas supuestas iglesias que están en juicio, van a ser partícipes del juicio que va a venir sobre esas supuestas iglesias. Ese es el punto. Por eso dice la palabra, salid de ahí. Por eso Jeremías dijo, ustedes no han hecho caso al Señor, no han oído la voz del Señor. Entonces viene juicio a Israel, pero también viene para los israelitas, no solamente para los falsos profetas, no solamente para los falsos maestros, también viene para ustedes. Ahora, vámonos a Apocalipsis 18:3. Justamente es eso lo que dice. El 4 es 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Claro, eso es lo que dice, hermano. Y mira que bien ha venido la pregunta si no les decía esa parte. A ver, vamos a 2 Corintios 6, 17. El Señor me dice, pero aquí una parte más. Miren, el 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
Pregunta, hermanos. ¿Quién quería comprar pues la unción a cambio de dinero? Simón el mago. Yo quiero tener esa unción. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué le dijo Pedro? No se trata de dinero, tú no tienes nada que ver en esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay que darle muerte a los falsos profetas y maestros. Muerte. Ellos quieren la muerte mía y yo quiero la muerte de ellos. No nos llevamos bien, nos odiamos, nos aborrecemos. Es más, yo no tengo miedo virales en la calle, pero el guachaya se escapa, ¿no? Yo no le tengo miedo, pero la pastora sabe cuando nos hemos rozado alguna vez, no nos caemos. Agua y aceite, ¿cómo es? Agua y aceite somos. Él viene de parte del diablo, Luis Guachaya, con toda su dinastía, Tot Salcedo, ONGs, hay otras asociaciones más, ¿no ve? Iglesia Evangélica Unice el Alto, Iglesia Evangélica La Paz, ¿no ve? Todos esos vienen del cuerpo del anticristo. Y yo vengo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo hablo la palabra. Por eso te digo que vengo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No nos llevamos bien, ni nos vamos a llevar. Amén. Es como si me dirías, el diablo no tiene nada que ver con el arcángel Miguel. Están en lucha, ahorita se están agarrando con todo. Amén. Cuando Israel iba a la guerra, exterminaba todo. Ni siquiera oro traían, hermanos, porque eso era anatema. Tenía maldición. Amén. Por eso los pastores que han muerto con el COVID, muchos de esos iglesias están en el infierno. ¿Para qué nos vamos a mentir? No, no están en el infierno. Están ahí abajo, arrepintiéndose de no haber predicado el verdadero evangelio. Y eso va también para mí, para ustedes también. Pastora, vámonos a ese versículo. 1 Corintios, 2 Corintios 6:16. Se puede hacer preguntas al aire por si acaso. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien claro dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Claro, al grano va, ¿no? La palabra. No toques eso. Prohibido ver Canal 45. Ahí está. Prohibido ver maratónica del Papa Evangélico Tot Salcedo. A veces tienen valentía un día para darme por lo menos así un pequeño debate. 10 minutos, 5 minutos. Vamos a aniquilar. Prohibido ver esos canales. Dan pena. En tiempo de pandemia seguían pidiendo plata. ¿O no? ¿No han visto? No tiene que ver. En tiempo de pandemia seguían pidiendo plata. Por eso, ¿qué dicen de maratónica? El dinero primero. ¿Han escuchado? Primero es el dinero, después es el milagro. Dicen. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? Hay otro profeta, ¿no? Que dice, profeta, le dicen profeta, no sé quién es. Lucía Méndez, no sé quién es.
Ana Méndez, no sé qué cosas, ¿no ven? Lucía Méndez, no sé qué. El dinero habla, dicen, ¿no? ¿Han escuchado? Traigan aquí, den un golpe a Mamón. Traigan $100, traigan $200, traigan $300. Pégale a Mamón, dice. ¿Saben quién es Mamón, no? ¿Alguna vez ha pasado eso aquí? No, hermanos. No, hermanos. Se están yendo al infierno. No escuchen a los estafadores. Yo personalmente, y esto me dice el Señor, yo no necesito ninguna autorización, ni siquiera de ninguna universidad para llamar al pastor. No necesito. No necesito. ¿Que tengo que estudiar en una universidad? Sí. ¿Que tengo que capacitarme? Sí. ¿Que tengo que aprender teología en el griego, en el original, en el hebreo? Sí. Tengo que aprender. Si me ayuda a capacitarme, sí. Pero autorización para predicar, no. Clarito, ¿verdad? No necesito. Necesito la autorización del Señor. Necesito entender sus escritos. Necesito doblar rodillas ahí. Necesito ponerme a cuentas ahí en mi cuarto con el Señor. Él me da la autorización. Él me da cobertura. Amén. No necesito. Para que haya esta iglesia no necesito. Yo necesito que el Señor me mande. Por eso el llamado, ¿cómo es el llamado de Jeremías? ¿Cómo era del profeta? Digan conmigo, prenatal. La autorización de Jeremías predica era antes que nazca. Yo estoy de acuerdo con capacitarme en universidades y todo. Lindo. Pero si no sé escuchar la voz de Dios, de nada me sirve. Así leas la Biblia bien, así tengas el mejor, así sepas lo mejor de la palabra del Señor, así te manejes griego, hebreo, todo te manejes. Si no escuchas la voz de Dios, de nada te sirve. Pues tienes que doblar las rodillas y de lado. Él es el que da la autorización. Él es el que te hace entender la palabra. Yo ni siquiera yo. Yo no soy nada, hermano. Hoy puedo estar vivo, mañana puedo estar muerto. Somos pasajeros aquí. Mañana puedo estar, no. Dios dice, hasta aquí llegaste, Nelson. ¿Y qué voy a hacer? No me voy a poner en la lado. No, Señor. No hay una garantía, ¿no? Vas a vivir la siguiente semana. Si Dios quiere, si es su voluntad, así se habla. Amén. Amén. El verdadero profeta se basa en la presencia de Dios. Y hay que capacitarse, hay que estudiar en la universidad. Pero autorización, cuidado, la autorización la da el Señor. Y si Dios dice, así el gobierno diga, no prediquen, yo voy a seguir predicando. ¿Me quieren meter a la cárcel? Gloria a Dios. Ese día yo voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque no me están metiendo a la cárcel por maleante, por ratero, por violador, por la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Siéntanse tristes. ¿Qué dice? Alégrense. Que así ves. Pablo, ¿qué dice? Así va. Así va tu recompensa es grande. Si para los que predicamos, los que somos profetas, para los profetas del Señor, la muerte es victoria, la cárcel es victoria. Amén. Amén. Si no estás de acuerdo y no estás dispuesto a pasar eso, ni vengas a la iglesia. Pero es así, no es así. Amén.
Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? 2 Corintios 16. 2 Corintios 6, 16. Ahora aquí la pregunta es pertinente. El templo del Toto y compañía es templo de ídolos. ¿Y qué tiene que ver el templo de Dios, que es tu corazón, con los templos? ¿Cuál dicen gloria a Dios? ¿Para qué? No hay acuerdo. Hay desacuerdo. No hay acuerdo, hay desacuerdo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Qué somos? No podemos estar en esas iglesias. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Mire lo que dice. Por lo cual, el 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toques lo inmundo y te recibo. ¿Qué te... Si no dejas lo inmundo, no te recibo. 18. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Está hablando del cuerpo, ¿ya ve? Que es el templo, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué predicaba es Pablo? Ustedes son el templo. Dile a la lado, es el templo del Señor. Ya no te perteneces, dile. Por cuanto eres el templo, limpiate de todo pecado. No dice Pablo, por cuanto eres el templo, anda a trabajar gratis para algún pastor. No dice, da diezmo, ofrenda o pon tu semilla para hacer construir un templo. Por cuanto eres templo. ¿Qué dice? Por cuanto eres templo, santificate. En el temor de Dios. ¿En qué? ¿Hay que tener miedo a Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué? Santo. 3 veces santo. 3 veces santo. ¿Qué es lo que quería hacer el diablo? Él quería seguir su voluntad. Pero nosotros seguimos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pregunten, porque están sacando más. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, un poquito más vamos a hablar. Ya vamos a terminar. No te vas a dormir, dirá de la... ¿Ah? ¿Sabías que los profetas profetizan con música? Ya no sabía, dile, de la escuela de profetas, dile, bienvenido, dile. A veces Dios habla al oído. A veces Dios te habla por sueños. A veces por visiones. Pero a veces el profeta profetiza acompañado de música. Por eso cuando estamos aquí en la iglesia le decían santidad, santidad, así les repito, ¿no? Vámonos a 1 Samuel 10:5 y nos vamos a dar cuenta
Una, por ejemplo, que igual profetizaba. Bueno, a ver, vamos a ir. Primera Samuel 10:5, ¿no? Después de haber derrotado, ya creo que ya están en cero, ya creo que ya los falsos profetas ya deben estar ahí arrinconaditos de miedo. Nos vamos a ir a 1 Samuel 10:5. Entonces ustedes ya se dan cuenta del mensaje que tenían los profetas. Después de haberles explicado todo. Y dice la palabra del Señor. 1 Samuel 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizan. Ahí está. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh, el amado Espíritu Santo, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere de la mano, porque Dios está contigo. Por eso les digo, hermanos, cuando alaben, salten. Cuando dicen, fuera Satanás, ¿lo ven? Hagan su pie así. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta también profetiza con música. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, vamos a entender esto. 10:5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas. Esta compañía de profetas eran unos jovencitos que los había instruido Samuel. Nadie me entendió. ¿Han entendido? ¿Quién era Samuel? ¿Qué significa Samuel? La voz de Dios. Por eso decía Samuel. ¿Se acuerdan de él? Mientras los que no apreciaban la presencia de Dios, que eran los sacerdotes, ¿no, pastora? Los hijos de Elí, ¿no? Que estaban en sus borracheras, no apreciaban la presencia del Señor. Al templo de Dios traían mujeres, tenían relaciones sexuales, todo lo peor. Hubo un remanente. ¿Cuál era su nombre? Dile a Samuel. ¿Y qué le dijo? Samuel, le dijo temprano, ¿no ven, Señor? ¿Y qué le dijo Samuel? Heme aquí. Y esto me dice el Señor que te diga ahora. Eso es la palabra que le gusta. Eso es la palabra del profeta. ¿Quién irá? Le decía Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, que yo iré. Porque nadie semejante tarea. No eras para cobardes. Ahorita harto enemigo ya me debí ganar. ¿No Pero no eras así. Ahorita Elías, ellos no querían agradar al hombre. Querían agradar a Dios. Amén.
¿Qué es lo que pasó? Un remanente había. 450 profetas de Baal se enfrentó con un Elías. Elías los degolló a los 450. Por eso aquí les damos a los... ¿Se dan cuenta esta iglesia pequeñita cuántos ha degollado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y sabes qué había dicho Samuel? Había dicho, aquí la clave es que haga profetas. Porque los profetas son un poco arruinados. ¿Qué es lo que? A ver, les voy a leer. Mira, después de esto llegará al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de ¿qué? De profetas. Se trataba, hermanos, de jóvenes instruidos por Samuel para el ministerio profético. Amén. ¿Quieren ver? Sí, pastor. Vámonos a 1 Samuel 19, 18 al 20. Ahí nos vamos a dar cuenta. Por escuela de profetas, bien, ¿no? Había sido bíblico. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. 1 Samuel 19, 18. Y huyó pues David. A ver, el 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. O sea, Samuel ya tenía discípulos. Y ellos profetizaban ¿cómo? Danzando, dando vueltas al Señor, dando gritos de júbilo. Amén. Yo te pregunto, ¿David no habrá aprendido eso de Samuel? Por eso que cuando te digo, da vueltas al Señor, estás profetizando. 20. Entonces, a ver, la escuela de compañía de profetas que profetizaban. Estos profetas estaban declarando la palabra de Dios, probablemente con acompañamiento musical. Los mensajeros de Saúl no pudieron cumplir su misión de tomar preso a David, porque se vieron irresistiblemente impulsados a unirse a los profetas y a hablar de parte de Dios y alabarlo. ¿Qué había pasado? Los hombres de Saúl, ¿a qué habían ido a donde David? A agarrarlo. Lo querían matar a David. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Envía profetas. Cae tal unción que los que tenían que agarrarle a David para llevarlo a Saúl, ya estaban profetizando por la unción. Nadie se alegra. Amén. Dile por eso. ¿Cuántos tienen? Pues tienen grupo de alabanza. De aquí, de la escuela de profetas, tiene que salir grupo de alabanza. Amén. ¿Cuántos van a ser así? A ver, ¿cuántos van a alabar al Señor como profeta? El hombre de Galilea va pasando, va. Estás profetizando. El hombre de Galilea. Ahora, cuidado que el Facebook me diga que estoy robando cosas de autor, no sé. Amén. Entonces, ¿quién los presidía a estos profetas? Samuel. ¿Qué declara el profeta? La palabra del Señor, acompañado en ocasiones de música. ¿Qué significa profetizar? Profecía y alabanza debe juntarse aquí en la iglesia.
Porque cuando profetizas y alabas, ¿qué es lo que pasa? Instruyes al pueblo del Señor con música. ¿Qué? Instruyes. Amén. ¿Alguna pregunta ya para ir terminando? Porque ahora sí vamos a orar. Va a haber una siguiente sesión de escuela de profetas. Ya hemos estudiado el mensaje. ¿Qué es lo que ellos hablaban? Ahora, ¿cómo profetizar? Vamos a ver. ¿Habrá profetas mujeres en este tiempo? ¿Qué es lo que debe haber el profeta? ¿Cómo encontrarse? Y el Señor me ha dicho, quiero que les hables, y esto el Señor me dice, ¿cómo recibir la presencia de Dios? Porque si un profeta no tiene la presencia, no es profeta. Ya hemos abordado falsos maestros, falsos profetas, los vamos a dejar muertos en paz, ya pasó, ya. Ese era el mensaje, que era fuerte, era duro. Y otros mensajes, había un mensaje fuerte también. Muchas cosas hablamos, profetas, amén. Amén. Pero esto me dice el Señor. ¿Te acuerdas lo que te hice estudiar? Porque el Señor me hizo estudiar primero la presencia de Dios. Ahora, la siguiente sesión, hablaremos de la presencia de Dios y cómo debe ser el profeta. Dios me los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes.